Conceptos fundamentales de la robótica y su impacto en la sociedad actual. 1. Introducción a la robótica. La fascinación por los autómatas es tan antigua como la propia humanidad. Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha mostrado una profunda curiosidad por crear objetos que imiten la vida y el movimiento. Los mitos griegos están llenos de seres mecánicos y autómatas creados por dioses y héroes. Hércules, por ejemplo, se enfrentó al gigante Talos, una figura de bronce que custodiaba la isla de Creta. Se han encontrado mecanismos rudimentarios en antiguas tumbas egipcias, lo que sugiere que ya en esa época se estaban experimentando con sistemas automáticos. Los monjes medievales crearon relojes mecánicos muy complejos, considerados verdaderas maravillas de la ingeniería de su tiempo. Leonardo da Vinci diseñó numerosos autómatas, entre ellos un león mecánico que podía caminar y abrir su pecho para revelar un lirio. La revolución industrial impulsó el desarrollo de autómatas más sofisticados, como los juguetes mecánicos y los primeros autómatas programables. Actualmente se habla de un nuevo renacimiento. Nace una nueva cultura que exalta las capacidades innovadoras de la sociedad y empresas gracias a la difusión de las tecnologías, ahora calificadas de avanzadas, sostenibles y saludables. En un renovado ciclo canalizador, las investigaciones del sector simbólico de las tecnologías avanzadas tienden a relacionar la innovación en la microelectrónica con la posibilidad de diseñar y construir sistemas automáticos inteligentes, atribuyendo a estos los valores de superación de la individualidad y de estímulo a la socialización y coordinación grupal. La dinámica de las investigaciones robóticas se retroalimenta, de una parte, con las propuestas técnicas derivadas de innovaciones en el sector de las tecnologías avanzadas y, de otra, con las demandas provenientes de aplicaciones, más o menos consolidadas, de la robótica dentro de los campos más variados. 1.1. Definición y evolución histórica de la robótica. El término robótica fue usado por primera vez por Isaac Asimov en 1941 en su ciencia ficción Yo, Robot, y más concretamente en su cuento Runaround. Aunque Asimov reconoció que al construir robots era necesario un estudio multidisciplinar de la psicología o de la sociología para evitar el efecto Frankenstein, el escenario de las máquinas enfrentadas a su creador. Él utilizó el término para referirse solamente a la preocupación de un robot o autómata por no hacerse daño a sí mismo. El término robótica se refiere a la ciencia o rama de la ingeniería dedicada a diseñar, construir y operar robots, sistema inteligente o artificial, equivalente a soporte físico, hardware y software, que desempeña tareas o servicios humanos de forma autónoma o a través de una guía humana. Por tanto, en ciencia y en tecnología, los robots realizan el papel de aparatos autoprogramables o autopilotados, empleados como instrumentos capaces de manipular objetos o realizar trabajos con varios grados de libertad. Una definición tradicional de robot es la adoptada por el Instituto Tecnológico del Japón, JIROKA-H, en 1972, según la cual un robot es una máquina controlada por un ordenador capaz de realizar tareas productivas sin intervención humana. Estas unidades autónomas presentan importantes aplicaciones industriales, donde desempeñan trabajos monótonos o peligrosos para el ser humano. La robótica, o los robots, conjugando la informática, la mecánica, la electrónica y la automática, opera en 3 sectores: los robots industriales, los de servicios y los personales. Impulsada por su utilidad en tecnologías y procesos de automatización, servicio y asistencia al usuario. 1.2. Tipos de robots y sus aplicaciones. Androides sociales. Un androide es un robot con la apariencia de un ser humano.
Suele presentarse como prototipo en las ferias tecnológicas con fines de demostración. No obstante, sus aplicaciones podrían ser múltiples. Un ejemplo de esto se encuentra en el sector de la hostelería, ya que en países como Japón, estos androides son utilizados diariamente. Una de las empresas que se encarga de esta producción es una filial de Panasonic, conocida por su sigla en japonés, Hospi Corporation. Han desarrollado un robot llamado Hospi, orientado a transportar objetos menores, pero que puede ser útil contar con él en un ambiente en el que se disminuya el personal, o para trasladar equipaje a las habitaciones de los huéspedes de un hotel. Existen diferentes versiones de este robot. Por ejemplo, si un hotel se encontrara en una zona montañosa, podría adquirir un modelo nórdico. Esto se debe a que el robot se diseñó con llantas y un motor con mayor potencia para desplazarse por pendientes inclinadas. Asimismo, su capacidad de carga se incrementó. Otro de los modelos que la compañía tiene a la venta es el robot encargado de productos, que cuenta con un área para alojar mercancía, una pantalla para anunciar o promocionar objetos y la posibilidad de trasladar la mercancía solicitada hasta la habitación. El uso de estos dispositivos haría que no fuera necesaria tanta fuerza laboral dedicada específicamente al traslado de productos, pudiendo así adecuarse a otras tareas con contenido más valioso y, de esta forma, ofrecer una experiencia diferenciada a los visitantes. Otro ejemplo es el robot Orihime de Orilab, que recientemente fue probado en Japón como mediador en escuelas para menores con impedimentos motrices severos. Asiste a los alumnos y también traslada los deseos mencionados a la maestra o maestro. La interacción entre alumno y robot consta de 2 etapas. La primera es teleoperada por gente entrenada, por lo que el robot tiene la capacidad de trasladar el mensaje y la maestra responde de la misma forma. Esto permite al alumno aprender el lenguaje del robot. En la segunda etapa, se dejan sus interacciones para que Orihime aprenda a interactuar con el alumno sin asistencia. 2. Principios de funcionamiento de los robots. Los robots, en su esencia, son máquinas programables diseñadas para realizar tareas de forma autónoma o semi-autónoma. Su funcionamiento se basa en la interacción de varios componentes clave, como los sensores, actuadores, la computadora o controlador, el software y la fuente de energía. 2.1. Sensores. Percepción del entorno. Los robots están equipados con una variedad de sensores que les permiten ver. Cámaras, sensores de ultrasonido, radar y lidar. Oír, micrófonos. Sentir, tacto, temperatura, presión y ubicarse. GPS, brújulas en su entorno. Información a la computadora. Estos sensores recopilan datos sobre el mundo que rodea al robot, que luego son enviados a la computadora de a bordo para su procesamiento. El sensor capta la variable física en su entrada y genera una señal eléctrica en su salida a través de un transductor. Esta señal eléctrica pasa por una etapa de acondicionamiento y amplificación a través de unos circuitos electrónicos, para luego ser convertida de análoga a digital a través de un muestreo de señal. Finalmente, la señal digitalizada es procesada por la computadora para que ésta interprete la lectura del sensor. 2.2. Computadora, cerebro del robot. La computadora es el cerebro del robot. Procesa la información de los sensores, ejecuta los programas y toma decisiones sobre las acciones que debe realizar el robot. Programación. La computadora está programada con instrucciones detalladas que le indican cómo realizar diferentes tareas y cómo responder a diversas situaciones. 2.3. Actuadores, movimiento y acción. Los actuadores son los músculos del robot. Pueden ser motores, cilindros o otros dispositivos que permiten al robot moverse, manipular objetos o realizar otras acciones físicas. Respuesta a las órdenes. Los actuadores reciben órdenes de la computadora
y realizan los movimientos necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. 2.4. Fuente de energía. Alimentación. Los robots necesitan energía para funcionar. Esta puede provenir de baterías, paneles solares o conexiones a la red eléctrica. En resumen, imagina un robot aspirador. Sus sensores detectan suciedad en el suelo. La computadora procesa esta información y decide la mejor ruta para limpiar. Y los motores mueven las ruedas y las cerdas para aspirar la suciedad. 3. Clasificación de los robots. La robótica no se entiende bien si no es considerada a través del enfoque, en particular, a 3 escenarios: el industrial, el de la investigación y el de aplicación doméstica. En el industrial, la robótica trabaja piezas a alta velocidad como si fuera un esclavo en manos de un operador. El sistema se controla mediante un sistema informático de control basado en cableado tradicional. En la investigación, se trata de que el robot se comporte como un autómata para desempeñar determinadas tareas instante a instante. El escenario cambia completamente al pasar a la robótica de servicio. No hay tareas consistentes en fabricar coordenadas consistentes ni secuencias de movimiento que pueden ser programadas. Lo que importa es, en su caso, reprogramar o reconfigurar en función de los requisitos en cada momento. Con la robótica de servicio se pueden ofrecer productos destinados a la aplicación domótica en una variedad considerable de actividades: aspiradores, cortacéspedes, robots a fin de ventilar mediante la apertura de cortinas y ventanas, para aumentar de forma significativa la seguridad de una vivienda o de un establecimiento al servir como sistema de control de alarmas técnicas, para la limpieza de piscinas y filtros asociados a las mismas, etc. Ahora mencionaremos 3 conceptos de la robótica, que aunque a menudo se usan indistintamente, tienen diferencias clave. La diferencia principal es ontológica, ya que radica en la naturaleza del ser. Robot es un término general que se refiere a cualquier máquina programable capaz de realizar tareas de forma autónoma. Pueden tener formas muy variadas, desde brazos mecánicos hasta vehículos autónomos. La clave es su capacidad de realizar acciones de manera independiente. Androide es un tipo específico de robot diseñado para tener una apariencia humana. Su objetivo es imitar el comportamiento y las características físicas de los seres humanos. Los androides son comunes en la ciencia ficción y cada vez más en la realidad, con aplicaciones en la investigación y el servicio al cliente. Cyborg es un organismo cibernético, es decir, una combinación de partes orgánicas y mecánicas. Un cyborg es un ser vivo al que se le han implantado dispositivos tecnológicos para mejorar sus capacidades físicas o cognitivas. A menudo se asocian con prótesis avanzadas o implantes cerebrales. 4. Sensores y actuadores en robótica. 4.1. Sensores de distancia. Sensor ultrasónico. Emiten ondas sonoras y miden el tiempo que tardan en rebotar en un objeto para calcular la distancia. Sensor infrarrojo. Funcionan de manera similar al ultrasonido, pero utilizan la luz infrarroja. Son comunes en robots, aspiradores y drones. Sensor LiDAR. Utiliza la luz láser para crear mapas 3D detallados del entorno, permitiendo a los robots navegar en entornos complejos. 4.2. Sensors tactiles. Resistencias dependientes de la presión, FSR, miden la fuerza aplicada a una superficie. Se utilizan en pinzas robóticas y manos robóticas. Sensores de fuerza. Miden la fuerza ejercida sobre un objeto. Se utilizan en robots industriales para realizar tareas delicadas. 4.3. Sensores de visión. Cámaras. Proporcionan imágenes del entorno, permitiendo a los robots reconocer objetos y navegar visualmente. Sensores de color.
Detectan el color de los objetos. Se utilizan en robots de clasificación y en sistemas de visión artificial. 4.4. Otros sensores. Giroscopios y acelerómetros. Miden la orientación y aceleración del robot, permitiendo mantener el equilibrio y realizar movimientos precisos. Encoders y resolvers. Los encoders y resolvers son dispositivos fundamentales en robótica, ya que proporcionan información precisa sobre el movimiento de los ejes y articulaciones de un robot. Esta información es esencial para controlar con precisión la posición, velocidad y aceleración de los diferentes componentes del robot. Los encoders son dispositivos que convierten el movimiento mecánico en señales eléctricas. Un encoder consta de un disco con marcas, patrones y un sensor óptico o magnético que detecta estas marcas a medida que el disco gira. Al contar las marcas, se puede determinar la posición angular del eje. Se utilizan principalmente para medir la posición angular de un eje. Los encoders se utilizan para controlar la velocidad y posición de los motores en robots industriales, brazos robóticos y sistemas de control numérico por computadora, CNC. También permiten a los robots móviles estimar su posición y orientación en el entorno. Los resolvers son dispositivos electromecánicos que convierten una posición angular en dos señales eléctricas sinusoidales en cuadratura. Un resolver consta de un rotor y un estator combobinados. Al aplicar una excitación al rotor, se inducen tensiones sinusoidales en los bobinados del estator, cuyas magnitudes y fase dependen de la posición angular del rotor. Los resolvers se utilizan en servomotores de alta precisión para proporcionar retroalimentación de posición. Se emplean en aplicaciones donde se requiere una alta resolución y precisión en la medición de la posición angular. 5. Actuadores en robótica. Los actuadores son los músculos de un robot, permitiendo que realice movimientos y acciones físicas. 5.1. Motores eléctricos. Motores DC. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones robóticas, desde robots móviles hasta brazos robóticos. Servomotores. Proporcionan un control preciso de posición y velocidad, ideales para aplicaciones que requieren movimientos suaves y repetibles. Motores paso a paso. Permiten un control preciso de la posición angular, utilizados en impresoras 3D y máquinas CNC. 5.2. Actuadores neumáticos. Convierten la energía neumática en movimiento lineal. Se utilizan en robots industriales para realizar tareas de agarre y sujeción. 5.3. Actuadores hidráulicos. Similares a los neumáticos, pero utilizan líquido a alta presión. Se utilizan en robots de gran tamaño y en aplicaciones que requieren alta fuerza. 5.4. Actuadores piezoeléctricos. Los actuadores piezoeléctricos son dispositivos electromecánicos que aprovechan el fenómeno piezoeléctrico para convertir energía eléctrica en movimiento mecánico. Este efecto piezoeléctrico se basa en la capacidad de ciertos materiales cristalinos, como el cuarzo, la cerámica piezoeléctrica o ciertos polímeros, de generar una carga eléctrica cuando se someten a una tensión mecánica y viceversa. 5.5. Actuadores electromagnéticos. Un solenoide o actuador electromagnético es un dispositivo capaz de generar movimiento lineal directamente, sin necesidad de emplear mecanismos o engranajes. Un solenoide está constituido por una bobina junto con un perno central, ferromagnético, siendo ambos elementos independientes entre sí. 6. Programación de robots. Otra de las tareas fundamentales en todo entorno robótico es la programación de los mismos. En la mayor parte de los casos, la interacción directa con el manipulador, aunque posible, es por lo general inviable desde el punto de vista económico, puesto que cada uno de los movimientos debería de dictarse uno a uno. Para ello, el control de los manipuladores se controla por sistemas de programación generales que actúan, por ejemplo, como posición o velocidad junta en tiempo real, y por consiguiente,
la programación de una trayectoria o movimiento especial del manipulador. El sistema de programación genérica, en la mayor parte de los casos, sirve para enviar los datos o programas al controlador de robot y, por tanto, se programa el movimiento o la secuencia de movimientos. Dependiendo de los distintos entornos de trabajo, existe la posibilidad de programar los movimientos o trayectorias. Por ejemplo, programación mediante el propio motor DC, conociendo la posición y velocidad del mismo. Programación e intervalos de tiempo en los que se activará cada uno de los distintos motores. Programación por desplazamiento o posición de los distintos motores. O existen sistemas de programación especializada que nos proporcionan la conexión entre el entorno de trabajo y la programación genérica, por ejemplo, Ifini, Robot Studio, etc. Aunque existen empresas y fabricantes que desarrollan los propios programas de programación de sus propios robots mediante el uso y aprendizaje del lenguaje de programación especializado RAP. 7. Inteligencia artificial y robótica. A los robots, la metáfora de la inteligencia artificial, IA, estándar, concede una serie de atributos con los que no cuenta. Un robot no es un ser natural ni posee capacidades propias. En realidad, un robot no tiene autonomía ni capacidades creativas, elementales para la inteligencia. En rigor, es un sistema informático guiado por una lógica, algoritmos, que contrasta con la gestión no lógica de los sistemas biológicos. La IA se dedica a obtener cómo extraer conocimiento de unos datos, a rastrear patrones en ciertas circunstancias para realizar predicciones que nos ayuden en la toma de decisiones. Clave en la misión de los programas con IA es aumentar la precisión de sus predicciones, reduciendo al máximo sus errores. Los programas informáticos comprenden máquina de conocimiento generativo, porque sobre esa programación básica se definen técnicas de razonamiento que tratan de simular los procesos de pensamiento, las inferencias, proceso mediante el cual, a partir de unas premisas, se extrae una conclusión. Aprendizaje automático en robots. El aprendizaje automático ha sido aplicado de manera creciente en robótica y se identifican y discuten 5 aspectos principales de dicha aplicación. Es importante hacerse la pregunta, ¿qué puede aprender un robot? La respuesta a esta pregunta es todo lo que se pueda medir, observar, percibir y representar matemáticamente. En términos generales, los comportamientos suelen estar gobernados por una relación entre una situación y una acción. Es decir, el comportamiento de un sistema es la reacción del mencionado a una situación identificable y medible. El problema habitualmente lo constituye el descubrimiento de la relación, que gobierna las entradas con las salidas del sistema. El mundo artificial, y en algunos casos, algunos aspectos concretos del mundo real, puede verse claramente aliviado de tal problema. Contener una ecuación o un sistema de ecuaciones. Entre las entradas y las salidas, se puede gobernar de una forma suficientemente simple el comportamiento de un sistema. El procesamiento del lenguaje natural es un tema de investigación ampliamente aceptado en robótica y que durante muchos años ha sido catalogado como un problema de IA. Dentro de la robótica aplicada en servicios, hoy en día, muchos robots están mejorando su proceso de percepción, aumentando el robot con sistemas de visión estereoscópica o láser, escaneo láser. Pero el procesamiento de imágenes entra dentro de una categoría de equipos con alta capacidad de procesamiento, y es hasta hace poco cuando los sistemas de visión se están empezando a usar en robótica de servicios, robot de compañía, en asistencia de médicos en quirófanos, inspecciones en vehículos autónomos, ya que las PCB y el hardware disponible en el mercado no es capaz de competir con las capacidades de sensores antiguos que dotan al robot de una buena autonomía. 8. Robótica colaborativa y robótica autónoma. Las técnicas de robótica colaborativa han avanzado mucho en un gran número de aplicaciones y tecnologías. Por ejemplo, en la industria se emplean para el montaje de pequeñas piezas.
En agricultura, se utilizan para la recolección de productos. También se emplean en ayuda a personas discapacitadas o con problemas de movilidad, en líneas de empaquetado de productos y en logística, entre otros. Además, en lugares de posible peligro para las personas y de difícil acceso, los robots también son empleados para realizar mejoras en la seguridad y ahorrar mano de obra. Algunos ejemplos son turbinas eólicas, líneas energéticas y trabajos en entornos donde se manipulan materiales peligrosos. Se espera que debido al importante impacto de los robots colaborativos en todas las áreas presentes en la actualidad, los empleos humanos abunden en trabajos más creativos y sin gran dependencia de la capacidad física y desplazamiento. Por otro lado, la robótica autónoma se encarga de crear mecanismos de interacción con la inteligencia artificial. Los robots autónomos, RA, son un grupo de robots que pueden aprender cómo hacer una tarea mediante el ensayo y error, generalizando a base de experiencia y adaptando sus comportamientos al entorno. Además, los RA pueden determinar por sí mismos qué acción tomar en base a sus percepciones. A través de algoritmos de aprendizaje automático, deben suscribir comportamientos óptimos basándose en las entradas de sus sensores. Algunos ejemplos de robots autónomos son los vehículos automatizados terrestres, aéreos y submarinos en busca submarina. La robótica moderna ofrece a los robots ciertas cualidades como la autonomía y la colaboración basándose en los avances de la inteligencia artificial y la electrotecnia. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.